Caro Rodríguez. Buenos días, alumnas y alumnos, espero que estén bien. Otra vez, saludos. El día de hoy vamos a ver algo sobre filosofía. Recuerden que estamos en el segundo bloque. Como siempre, les explico, les pido al principio que si tienen alguna duda respecto a alguna tarea, si tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer, y es el momento en el que me lo dicen, se los resuelvo y así a lo mejor le contesto otra duda a alguien más. Y si alguien la puede ver en la sesión en video, pues también ahí se la resuelve. ¿Alguien tiene alguna duda? Batalla en algo, díganme, es momento para aclararlo. ¿Todo está claro? Ok, gracias. De Jonathan Delgado. Bueno, si no, pues entonces en el transcurso de estos 20 minutos no voy a tardarme más, ¿eh? Voy a tratar de... Bueno, si les surge alguna duda, pues ya me dicen. Voy a comenzar a compartir pantalla. Primero me voy yo al curso. Ya saben, en este caso estoy utilizando Moodle, aunque el documento PDF es prácticamente lo mismo. Está aquí la información para el tema 2. El tema 2 del bloque 2 es la Edad Media, la ciencia y el cristianismo. Al principio viene la misma explicación que estaba en el primer bloque, donde se les dice que pueden entregar textos, que pueden entregar audios, videos, cuadros sinópticos, lo que ustedes quieran según las posibilidades o las herramientas que tengan en su casa. Se ha dado el caso que hay gente que me envía audios en WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que pueden hacer, pero obviamente los audios pues explican la actividad. O me envían una foto de algo hecho con la materia, otros me han enviado un video. De hecho, hay un par de personas que son hermanas que me han enviado, fueron las primeras que enviaron un video y lo colgaron a YouTube, está muy bien. Entonces aquí les doy toda la posibilidad para que ustedes trabajen. Y aquí está un video introductorio sobre los mitos de la Edad Media. Sería interesante que lo vean porque pues, es como información extra o adicional. Se divide este bloque en varias entregas. Aquí específicamente puse 3. Y se tienen que resolver antes de que se salgan las vacaciones de Semana Santa. Ahora, si alguna o alguno de ustedes no pudo hacerlo, todavía tiene 2 días después para la entrega de las actividades. Incluso todavía si alguien no puede hacerlo por cualquier cosa, solo avisándome y yo señalándolo sobre lista. Ojo, avisándome, señalándolo sobre lista, ustedes podrán entregarme el primer fin de semana de acabado las clases. O sea, acaba el viernes y tendrían hasta el lunes, para entregarlo. Y si aún así no pueden hacerlo, necesito que se comuniquen conmigo, por favor. De todas formas, son actividades muy sencillas. La primera es, ¿por qué se llama así Edad Media y cómo se caracteriza? Necesito que lean la descripción. La segunda es la discusión sobre Dios y la ciencia. Y la tercera es la Reforma Protestante es el inicio de un pensamiento moderno. Bueno, ok. Una de las formas de trabajo, como les dije, son discusiones. ¿Qué vamos a hacer en las discusiones? Voy a dejar de compartir para que me vean. Porque me desespero de repente de no verme. ¿Qué van a hacer en las discusiones? Los que van a participar en las discusiones que comienzan, déjenme ver su horario, estoy viendo su horario. Vamos a hacerlo la semana que entra, vamos comenzando la semana que entra. O sea, el próximo... No, permítanme, ¿son sexto qué? Son sexto F. Sí, estoy viendo. Es que martes... ¿Quieren levantarse y discutir a las 7:50 de la mañana? Porque si se conectaron ustedes, imagino que se van a conectar a las discusiones. ¿O quieren hacerlo a las 8:40? Mejor a las 8:40 porque a las 7:50 tenemos clase. No, es que el jueves tienen clase conmigo. El jueves, de hecho no conté el martes, perdón. No, yo me equivoqué. A ver, los demás necesito que hablen y que opinen. Se supone que van a entrar a las discusiones. ¿Qué prefieren? ¿A las 8:40 del martes o a las 7:50 del jueves?
A las 8:40, ¿no? Creo que ya estaríamos más despertados. Ok. ¿Los demás qué dicen? Bueno, espero que... Bueno, vamos a dejarlo a las 8:40 para que así se conecte todavía más gente. Espero que lo hagan. Entonces queda martes 8:40. Déjenme apuntar para que no se me olvide de mí. Por esta decisión de dos, de los únicos que hablaron. Entonces sería martes 8:40, sexto F, discusión. ¿De qué tratan las discusiones? El primer tema es el del bloque 1, el ejercicio de bloque 1 de bloque 2. Voy a compartir, permítanme, que es, ¿por qué se llama así Edad Media y cómo se caracteriza? ¿De qué vamos a hablar? Dice, esta primera entrega tiene como que ver con el inicio de la Edad Media. Por si no la conoces, es una etapa en la que el ya casi extinto Imperio Romano se esfuma en el tiempo y aparece el cristianismo. Ojo, aquí está una palabra básica que es cristianismo. Esta fusión entre la religión y el poder político y económico en Europa fue muy, le puse con muchos muy importante, ya que modeló a los países casi como los conocemos hoy, pero también a muchas costumbres que hoy aún permanecen. Lo que harás es intentar explicar y describir cómo surge la Edad Media y bajo qué condiciones. ¿Qué cosas raras o no raras sucedieron? ¿Cómo se conecta con el cristianismo? ¿Y qué influencia hubo en la percepción de las ciencias? Lo que no tienen que dejar de pensar o de conectar es que la palabra ciencias o la idea de ciencia es aquella que va a estar presente en todo nuestro bloque. Cómo la ciencia va cambiando y va evolucionando. Primero, ¿qué van a hacer? Van a investigar información sobre ese tipo. Yo les puse algunos links, ustedes pueden tener más. Y entonces vamos comenzando con una discusión sobre preguntas. Yo voy a decir, por ejemplo, ¿qué es la Edad Media, no? ¿O qué piensan del inicio de la Edad Media? Y yo voy a decir mi opinión y ustedes comienzan. Y comenzamos a discutir. La idea es que comencemos a discutir. Obviamente en base a sus respuestas, yo los iré cuestionando. Ojo, no necesito que se asusten, porque de repente cuando hago ejercicios así creen que por preguntarles si no puedo responder, van a hacer mal, ¿no? Van a tener una calificación desfavorable. No, si no pueden responder simplemente dicen, no sé, no se me ocurre nada. Y entonces alguien más lo puede hacer, igual yo lo respondo. El tema es que tenemos que discutir sobre orígenes de la Edad Media, cuáles son sus características, cosas curiosas que ustedes llegaron a ver. Es como si estuviéramos platicando, y la conexión que hay con el cristianismo. Esa es como la dinámica de todo esto. Así que en lo personal, a mí me gustaría más entrar en una discusión que estar entregando tareas que me pueden llevar, ¿qué será? 1 hora, hora y media o hasta más por todo lo que están haciendo, y mejor me dedico a investigar información, la que puedo tener en el mismo teléfono o la computadora cuando esté hablando, y entro y discuto. Esa es la clave. ¿Alguien no entendió esta parte? Díganmelo ahora. No sé qué lugar estar haciendo tarea, vamos a tener que estar entrando a las clases para discutir. Mira, todo lo que los temas, ¿cierto? Se entrecorta, Jonathan, pero creo que entendí lo siguiente. Tú decides si vas a entregar tareas o vas a entrar a la discusión. Eso es lo que... Sí, eso. Tú decides. Si entraste a la discusión, obviamente te pongo aquí la parte de tu participación y ya no haces esa entrega. Esa es como la característica. Obviamente discutir aquí es cambiar la actitud, y van a tener que tener un poco el micro abierto, van a tener que estar hablando y nos vamos a aventar, espero que media hora haciendo esto. Esa es la característica. La otra es entregar por Moodle o entregar vía correo electrónico. Yo les pedí que me enviaran un correo para tener una idea de cómo irían a trabajar, pero si alguien quiere conectarse y cree que puede hablar porque se informó, adelante. Pasa a veces que no se conectan y creen que por conectarse nada más y no hablar tienen esa participación, y luego vienen como las molestias. Es que si entré, profe, mira, ahí está la clase. Pues no, necesitan hablar. Y si digo hablar es que de cada pregunta que haga todos tienen que hablar. ¿Sí quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, ok, esa es la idea.
Si no pueden incluso utilizar su micrófono, pueden escribir en el chat. No me importa, lo pueden hacer. El tema es comenzar a discutir, no es pelearse. La segunda discusión es sobre Dios, el origen de la religión, características de la religión cristiana. Esa me ha pasado que se vuelve muy polémica, pues, porque todo el mundo tiene distintas opiniones. Yo inicio con un tema, derechos humanos, y empezamos. Y se van a dar cuenta porque inicio con derechos humanos. Pero bueno, esa es la característica. Ahorita, si ya no hay dudas, voy a hacer una explicación muy rápida acerca de lo que estamos viendo y pasamos a retirarnos. Espero que en 10 minutos termine todo esto, máximo. Y si tienen alguna duda, si quieren ustedes mencionar algo, pues adelante, ¿no? A ver, miren, la Edad Media es un periodo muy amplio. Y si digo muy amplio es que es algo que abarca 10 siglos. Y no solo 10 siglos, abarca varios continentes y abarca diferentes grupos humanos. Cuando digo grupos humanos es que no solo estaban los cristianos, también estaban los musulmanes y los judíos. En este periodo, en este proceso, la Edad Media se caracteriza por la movilidad. No significa que en la antigüedad no hubiera movilidad. Estamos hablando de que Grecia y Roma, sobre todo Roma, se convirtió en un imperio dominante que estaba en todos lados, ¿no? En Europa, en África, en Asia. Eso habla de movilidad, pero la movilidad estaba más relacionada con el poder militar y el poder económico. No es de que una persona diría, me voy a ir porque yo vivo en esta zona del Mediterráneo, me voy a ir a África. Era difícil, no era fácil. ¿Quiénes empezaron entonces todos estos movimientos? Los comerciantes. Los comerciantes, obviamente los militares también. Los comerciantes como ese grupo de personas que viajaban literalmente desde Asia. Imagínense viajar, déjenme poner un mapa del mundo. A ver, mundo mapa, para que se vayan dando cuenta de desde dónde viajaban. Uno que se vea bien, permítanme. A ver, para que no se vea. Permítanme, denme 2 segundos. Esto no lo tenía previsto, pero creo que sí se va a ver bien. Ay, la red. Aquí está. Bueno, voy a compartir para que más o menos se vayan dando una idea. Aunque es un mapa acerca del COVID, no le hagan caso, es el primero que me apareció. A ver, fíjense, estamos hablando de que en esta zona, aquí, en esta zona donde ven la manita en el cursor, en esta zona es donde estaba la influencia y el poder de los romanos. Obviamente se extendió a toda esta parte de Europa, a varias partes de África, aquí donde está la manita, espero que vean la manita, y a varias partes de Asia. Cuando cae el Imperio Romano, 2G, 3G, 4G. They've all revolutionized the way we live our lives. And Ericsson has been... Se metió un sonido. Perdón. Voy a abrir otro. A ver, permítanme. Este creo que se va a ver mejor. No va a tener ningún sonido. Está muy chiquito. No puede ser. A ver. Hay una disculpa porque se me ocurrió ahorita esto. Les hubiera abierto un mapa desde antes. Aunque este tiene muchas banderas. Y vamos a poner este. A ver. Tiene más colorcitos. Aquí. Entonces estamos hablando de que aquí en esta parte donde ven Italia se encontraba esta influencia, el centro del poder de Roma. Obviamente se fue desplazando hacia Asia, hacia este lado, en Constantinopla. Exactamente, más o menos estamos por aquí. Aquí, donde ven el cursor. Entonces, esta influencia deja de ser muy importante con la caída de Constantinopla. Y entonces todo el mundo, que era así donde estoy haciendo aquí la bola esta, todo el mundo romano colapsa. Y colapsa lo cultural, lo económico,
lo político, porque si bien el centro estaba aquí, había conexiones y esas conexiones implicaban que les llegaba dinero de los impuestos, que les enviaban militares, bla, bla, bla. Bueno, el movimiento, que era de lo que estaba hablando, se daba por estas razones políticas y económicas, pero también por comerciales. Y los comerciantes eran personas libres, en cierta manera, que viajaban desde donde, fíjense, viajaban desde acá, desde esta parte de China, desde acá, así, o desde acá, y hacían un recorrido a pie. La famosa ruta de la seda era un recorrido a pie que iba pasando por diferentes centros de venta, o sea, lugares donde se vendían cosas. Y los europeos pasaban de aquí, de este lado, hacia acá. Ese movimiento fue muy importante y característico en la Edad Media. Esta ruta, que era muy, muy importante, recorrida por europeos y por árabes. Los árabes tuvieron mucha influencia y entonces muchos de esos inventos de la Edad Media que se hicieron en Asia, como la pólvora, como el reloj, como el papel, ojo, el papel, muy importante, entraron y llegaron a España. Fíjense dónde está España. Entraron y llegaron a España, entraron y llegaron por acá y se establecieron y se difundieron en Europa. Bueno, entonces lo que les intenté explicar con todo esto es la idea del movimiento, que es muy importante. Pero yo quiero hablar de la iglesia, ¿sí? A ver, la iglesia en la Edad Media es una página de internet. Aquí pueden ver ustedes la página, si quieren revisarla, adelante. Religión, dice iglesia, palabras que por sí solas nos hacen pensar en algo bastante amplio, un poco complicado y hasta heredado, y es que a lo largo de los siglos transcurridos se han visto y desarrollado una gran cantidad de iglesias, religiones y creencias, y aún así, ¿será posible compactar la historia de la Edad Media en una sola iglesia? No, no es fácil. Como les dije, es mucho tiempo el que abarca la Edad Media con la religión cristiana. ¿Cuál fue la religión o iglesia predominante en la Edad Media? Dice, la vida de la Edad Media estaba protagonizada, religiosamente hablando, por la Iglesia Católica. El cristianismo era el principal dominante y controlador de la época. O sea, cuando estamos hablando de religión, la religión católica era muy importante. A pesar de la práctica de algunas personas al judaísmo y al islam, el ente religioso del catolicismo predominaba notoriamente e influía muchísimo en el orden de la vida del momento. Tanto es así que ningún individuo se mantuvo libre de su influencia, perteneciera o no al grupo religioso. De todos los ciudadanos eran víctimas de la opresión del cristianismo. Aquí hablamos de opresión, es cierto, pero también hubo cosas interesantes, no crean, debido a que era conocida como la religión oficializada por el Imperio Romano del siglo IV. O sea, hacia el año 500 se le ocurre a Constantino oficializar la religión. Bueno, aquí hay una parte que debe interesarnos, que es la religión oficializada. Esta oficialización, o sea, de que se volvió como lo reconocido, lo que tenía todo el mundo que hacer y que quien estaba en el poder también lo practicaba, se convirtió en un peso muy importante, porque si lo practicaba el rey, pues lo tenían que practicar todo el pueblo, y además tenían que hacerle caso a los representantes. Dice, ¿qué papel cumplía la iglesia en la Edad Media? Por motivo del enorme dominio que ejercía la religión durante este periodo. Esta se inmiscuía en todos los aspectos culturales del mundo y hasta en el ámbito de la vida cotidiana de la población del momento. Ejercía dominio político, y hay que aquí agregarle dominio económico también. El famoso diezmo, que ustedes lo han escuchado, toma fuerza en este momento. ¿Por qué? Porque de algo tenía que mantenerse la iglesia. Entonces se exigía que la 10ª parte de todo lo que uno producía se tenía que dar para estar bien con lo espiritual a la iglesia. Bueno, aquí hay nada más una cosa que es como un dato curioso. Dice, ¿por qué se llama Edad Media o por qué se divide así la historia? Dice, cuando Cristóbal Cerius propuso en su obra antigua, 1685, dividir la historia de la humanidad en 3, Edad Antigua, Media y Moderna, no existía un claro consenso sobre cómo priorizar la historia. Fíjense, a partir de 1685 comenzó esta idea de, bueno, vamos a dividir la historia y vamos a decir que la Edad Media abarca de tal lugar a tal lugar. Este esfuerzo se vio
motivado por varios historiadores, dice: un siglo después, estamos aquí. El historiador alemán John Christopher Gerer establecía los dos hitos generalmente más aceptados hoy para dividir en tres a la historia: la caída del Imperio Romano, 476, y el descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue muy importante. Dice, pero no es hasta que la Revolución Francesa aparece que la división por etapas comienza a tomar influencia. La idea, ¿por qué? Porque entonces se adhirió una nueva etapa, la Edad Moderna, a partir de la aparición de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque aparece la idea de la liberación y los derechos de la mujer y del hombre. Bueno, total, es un dato curioso que nada más quería que vieran. A ver, la organización en la Edad Media era muy importante. Esta organización, dice, la Edad Media tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza, a su clara organización. Esta es una parte muy importante, clara organización, y a su importancia cultural, que se compartían al desorden, la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. La sociedad feudal se la conoce por ser desordenada, ignorante y violenta. No, no es cierto, eso es una exageración. Lo que pasa es que la sociedad feudal, o la manera de organizarse en la Edad Media, es una manera de entender el mundo donde obviamente la violencia está presente, pero también la idea de que existe alguien que me domina porque necesito ser dominado es muy importante. O sea, el señor feudal o el rey feudal era el que te daba protección. Tú vivías dentro de una muralla, o sea, vivías amurallado, y te protegía, formabas parte de un lugar. Y además, y eso se convertía en protección. No sé si le suena un poco a lo que pasa ahorita, narcotráfico y esas cosas. En ese momento los señores feudales lo que hacían era protegerte y formabas parte de un lugar, pero tú le tenías que pagar por eso. Todos los miembros de la iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos: el clero secular y el clero regular. Aquí lo que quiero que les quede claro es que la división de la iglesia fue muy importante. El secular era el de los papas, arzobispos, obispos y párrocos. Perdón, era el que me equivoqué. El clero secular se designaba a aquellos miembros de la iglesia que vivían en el mundo mezclados con los laicos, ¿sí? En este caso, papa, obispos, bla, bla, bla. El clero regular era el clero de las abadías, el clero de los monasterios. Este tipo de clero fue muy importante para nuestro tema, porque es el clero que se dedicó a organizar y a difundir el conocimiento. Vamos a leer esta parte y con esto acabamos. A partir del siglo VI, cuando estamos hablando del regular, se organizó en Occidente el clero regular. A diferencia del secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. En Occidente, el monacato lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó la orden benedictina. Su regla se basaba en el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. Al mismo tiempo, la orden benedictina obligó a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue respaldada por el papado y comenzaron un montón de estas órdenes a aparecer. La organización benedictina fue la que se dedicó a archivar y traducir los textos que sobrevivieron o que llegaron a sus manos acerca de la ciencia en la antigüedad. Voy a dejar de compartir. Les recomiendo, espero que lo hagan, si pueden ver la película que les puse. Bueno, hay dos. La película de la abadía, Ágora. Van a entender un poco cómo la ciencia funcionaba en ese momento. Se van a dar cuenta que era solo dirigida, y la filosofía obviamente, a grupos de élite muy importantes, a grupos que tenían poder adquisitivo y que tenían tiempo de sentarse a pensar y discutir, porque las demás personas, los demás tenían que salir a comer, salir a buscar el trabajo, sobrevivir, y había un grupo que no, que era un poco más privilegiado. Entre ellos estaba una mujer que se dedicó a hablar de ciencia, y aparece la Biblioteca de Alejandría. Vean cómo funciona la Biblioteca de Alejandría y cómo se van transmitiendo el conocimiento. Y luego, de ahí pueden pasarse a ver la película
El nombre de la rosa. Incluso si alguien quiere leer el libro, se lo puedo pasar sin ningún problema electrónico. Y van a darse cuenta cómo el conocimiento, la ciencia, es un tema muy importante en los monasterios. Pensar que los sacerdotes eran los que se dedicaban a archivar la ciencia en ese momento y luego difundirla en bibliotecas que solo ellos podían acceder, muy personales obviamente, y en resguardo y en silencio. La película trata de eso, de un libro que lo están persiguiendo y las personas que lo tienen se mueren. Entonces es una película como de misterio, y además sale Sean Connery, por si no saben. Entonces, es el claro ejemplo de cómo el conocimiento se manejaba. Bueno, a resumen, ya para acabar. Me extendí un poco más, pero esa no era la idea. Lo que van a hacer ustedes, pues, en este momento es comprender cómo inicia la Edad Media, cómo se pasa de la antigüedad, de la caída de un gran imperio que dominaba lo cultural, lo político y lo económico, sobre todo lo económico, bueno, todo, a uno donde lo único que sobrevive es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se empieza a formar parte del imperio romano. Y la iglesia, entonces, por esa sobrevivencia, se difunde en Europa. Además de que se convirtió en una manera de entender el mundo. Porque ya no estaba el imperio romano y no había un referente para decir, bueno, le creo a él tiene la verdad. La iglesia comenzó a tomar esas posiciones y se convirtió en dominante. Bueno, aparece el Vaticano y toda la historia de la iglesia, que la verdad se la recomiendo, es muy interesante. Voy a tratar de encontrar una serie y ponerles el link que se llama Los Borgia. Véanla para que se den cuenta de cómo funcionaba el poder de la iglesia. Un poco violenta, muy sexual la serie, pero habla sobre una verdad, el poder de la iglesia, del Vaticano. Entonces, hasta aquí llegamos con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Las películas y series las tenemos que ver por YouTube o por Netflix, ¿o por qué? Son propuestas que les doy como parte de un contexto, porque pues, no podemos estar en acceso de un libro o en la escuela donde de repente hay más tiempo para explicar estas cosas. Yo les hago la propuesta. Si quieren, no están obligados a estar en el grupo, en el documento PDF o en Facebook. En Facebook, no, el documento PDF o en Moodle están los links para que las abran. Es una propuesta nada más que yo les hago, no es de fuerza, y que se contextualicen un poco. Creo que serviría mucho, pero igual no tienen tiempo, no tienen red y no pasa nada. Sí, no es de fuerza, no van a tener que trabajar con ellos. Bueno. Si alguien tiene alguna duda, la idea es vernos la semana que entra. Sería la clase de la semana esta. La semana que entra para la discusión. Yo voy a subir un video, yo creo que para el viernes, acerca de este tema. Y nos veríamos el próximo martes. Avísense si quieren entrar y no hacer bueno, no quiero decir no hacer tarea, no estar escribiendo, grabando videos, audio. Mejor investiguen y pónganse a discutir aquí. Nos vemos, adiós. Sí.